Muy buenas noches, amados hermanos, amigos, queridos oyentes. Aquí estamos una vez más con nuestro devocional. Que el Señor siga haciendo la obra en nuestros corazones y siga ministrando nuestras vidas de una manera muy especial. Y quiero que continuemos en Marcos capítulo 1, versículo 4. Ah, es interesante cómo podemos nosotros ver la escritura sobre lo que Juan estaba haciendo. Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y eso es algo maravilloso, cómo podemos ver el trabajo de Juan, este hombre de Dios que vino a preparar el camino del Señor. Juan bautizaba, este es el elemento posterior e inmediato cuando una persona ha creído. Aunque el bautismo en sí mismo no salva, sí nos da sentido de pertenencia a la familia de Dios. Y eso es algo muy importante que cada uno de nosotros debemos analizar, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros ver en Juan 16:5, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 5? Mira lo que dice la palabra del Señor. Es interesante. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Qué interesante es cómo poder ver versículo 7 y 8. 6, versículo 6 al 8. Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, él convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Es algo maravilloso cómo podemos nosotros ver que el pecado nos salva. El Espíritu Santo de Dios es el que convence de pecado, es el que nos lleva al arrepentimiento. Y eso es algo maravilloso. Y podemos nosotros ver cómo el bautismo nos da el sentido de pertenencia, como dice Mateo 3:11. El Evangelio de Mateo, capítulo 3, perdón, versículo 11. Es maravilloso. ¿Cómo podemos nosotros ver? Yo a la verdad, dice Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Y esto es algo maravilloso. ¿Cómo podemos nosotros ver allí en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 20? Efesios capítulo 1, versículo 13 al 20, dice la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, nota, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con vosotros los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Eso es algo maravilloso, cómo podemos nosotros ver, mis amados hermanos, y esto tiene que ver con salvación. Juan predicó arrepentimiento y perdón de pecados. El punto crucial, ¿sí?, del evangelio es que las personas identifiquen que realmente han ofendido a Dios con su conducta y estén dispuestas a pedirle perdón al Señor. Realmente es de lo que se trata. Nota lo que sucedió en Hechos capítulo 2, versículo 38. Recuerda, Hechos capítulo 2, versículo 38 dice la palabra de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es algo maravilloso. ¿Cómo podemos nosotros ver, sí, qué es lo que nosotros debemos de predicar? Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Para qué? Para que el Señor los perdone, el Espíritu Santo les redarguya, el Espíritu Santo obre en medio de sus corazones de tal manera que puedan venir al arrepentimiento. Y eso es algo maravilloso. Habrá un impacto en el corazón de las personas si hacemos lo que Juan hizo, si somos llamados por Dios para esta misión que tiene que ver con la gran comisión, si vivimos para Dios y si testificamos y predicamos como como Jesús lo hizo, ¿sí? Y Juan lo hizo. ¿Cómo debemos nosotros modelar el evangelio, vivir el evangelio, predica el evangelio? Haz discípulos, recordando la escritura de Mateo 28, 19, la gran comisión. Recuerda esto. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. ¿Recuerdas, querido hermano, amigo? Es interesante que cada uno de nosotros debemos analizar en esta hora. Por eso el Señor da este mandato a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén a eso. Y eso es algo maravilloso, que cada uno de nosotros podamos estar atentos para obedecer al llamado de Dios, el llamado que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros. Nosotros somos embajadores, nosotros somos la luz del mundo. A nosotros nos encargó Señor el mensaje de la reconciliación. Mira lo que dice Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quiénes? A toda criatura. Y eso es importante, que cada día la pasión por Dios crezca en medio de nuestras vidas y el amor por el perdido crezca en medio de nuestros corazones. Amados hermanos, nosotros vamos a hacer lo que podemos hacer: hablar el evangelio.
El Señor se va a encargar de convencer a la gente a través del Espíritu Santo. El Señor se va a encargar de redarguir. El Señor se va a encargar de salvar al perdido, no nosotros. Nosotros somos llamados a obedecer la encomienda de predicar el evangelio, de compartir el evangelio con otros. Y eso es algo muy importante que cada uno de nosotros no podemos dejar pasar. No podemos dejar pasar, mis amados hermanos. Amén. Vamos a orar en esta hora. Señor, te adoramos en esta hora. Te damos muchas gracias, hermoso Salvador. Reconocemos, Señor, que tú nos has encomendado, Señor, esta gran tarea de compartir tu palabra, Señor, de compartir el evangelio. Somos, Señor, maravilloso, nosotros, Señor, colaboradores tuyos, Señor. Tú nos has encargado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y ese mensaje de la reconciliación tiene que ver con reconciliarse con Dios. Tiene que ver con que nosotros podamos llevarlo a aquellos que no conocen del Señor. Dios maravilloso, ayúdanos, trae en nosotros ese deseo, Señor, ese amor por el perdido. Ayúdanos, Señor, para que cada día, Señor, los podamos ayudar a ser como Cristo. Señor, ayúdanos, Señor, sé tú obrando en medio de nosotros como iglesia, sé tú ministrando nuestros corazones. Maravilloso Padre, glorifícate en todo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús en esta hora y te doy gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, amigos, queridos oyentes. Si el Señor lo permite, nos escucharemos el día de mañana. Bendiciones para todos.